La mujer del retrato que lloraba sola. Investigación policial, Oaxaca, 2308-1983, 16:11. El calor de agosto en Oaxaca era denso, casi sólido. A las 4:11 de la tarde, el sol todavía golpeaba las calles empedradas del barrio de Xochimilco con una intensidad que hacía temblar el aire. El detective Ernesto Villalobos caminaba despacio hacia la casa marcada con el número 47, una construcción colonial de adobe y cantera verde que había visto mejores días. Las paredes mostraban grietas profundas y la pintura rosa mexicano se desprendía en escamas como piel quemada. Ernesto tenía 42 años y 20 en el Cuerpo de Policía Judicial del Estado. Había visto cosas que prefería olvidar: cuerpos en barrancas, ajustes de cuentas, accidentes brutales en las carreteras serranas. Pero la llamada que había recibido esa mañana era diferente. La voz temblorosa de la operadora le había transmitido algo que no aparecía en ningún manual: miedo genuino. Detective, necesita venir. Es sobre un retrato. La gente del barrio dice que llora sangre. Antes de continuar con esta historia, me gustaría invitarte a suscribirte al canal para más relatos de terror realistas e investigaciones inquietantes. Déjanos un comentario contándonos desde dónde nos estás viendo y si alguna vez has vivido algo inexplicable. Ahora sí, continuemos. Ernesto tocó la puerta de madera tallada. El sonido resonó hueco, como si la casa estuviera vacía hace décadas, aunque sabía que no era así. La señora Remedios Pacheco vivía ahí con su hijo Aurelio, un hombre de 35 años que trabajaba en la terminal de autobuses. Remedios era conocida en el barrio. Vendía tamales los domingos en el mercado de abastos y asistía sin falta a la misa de 7 todos los días. Una mujer respetable, de esas que formaban la columna vertebral de los barrios oaxaqueños. La puerta se abrió con un chirrido. Aurelio apareció en el umbral. Tenía ojeras profundas, la camisa arrugada y manchada de sudor. Sus manos temblaban ligeramente. «Detective Villalobos», dijo con voz ronca, «gracias por venir. Por favor, pase». El interior de la casa estaba oscuro y fresco, un alivio del calor exterior. El olor a copal y hierbas medicinales impregnaba el aire. Ernesto conocía ese olor. Era el olor de las casas donde todavía se respetaban las viejas costumbres, donde se hacían limpias con ruda y se colgaban ramitas de romero detrás de las puertas para ahuyentar lo malo. Aurelio lo guió por un pasillo estrecho. Las paredes estaban cubiertas de fotografías familiares en marcos de madera oscura. Bodas, bautizos, primeras comuniones. Rostros serios mirando a la cámara con esa solemnidad que caracterizaba las fotografías de décadas pasadas. Al final del pasillo, una puerta entreabierta dejaba escapar un murmullo de voces. «Están en la sala», explicó Aurelio. «Mi madre, el padre Sebastián y doña Lucía, la vecina». Ernesto entró en una habitación amplia con techos altos de viga de madera. Muebles antiguos de caoba ocupaban el espacio. Un sofá con tapicería de terciopelo verde gastado, sillones con brazos tallados, una mesa con cubierta de mármol. Pero lo que dominaba la habitación, lo que atraía inmediatamente la mirada, era el retrato. Colgaba en la pared principal entre 2 ventanas con rejas de hierro forjado. El marco era elaborado, dorado, con querubines tallados en las esquinas, y dentro de ese marco una mujer los miraba. Era joven en el retrato, tal vez 25 años. Vestía un traje de terciopelo negro con encaje en el cuello, el estilo formal de los años 40 o 50. Su cabello oscuro estaba recogido en un moño bajo, pero era su rostro lo que inquietaba a Ernesto. Era hermoso y terrible al mismo tiempo. Los ojos, oscuros y profundos,
parecían seguirlo cuando se movía. La boca, pequeña y perfectamente dibujada, tenía una expresión entre la tristeza y algo más oscuro. Resentimiento, pensó Ernesto, o acusación. Detective. La voz de la señora Remedios lo sacó de su contemplación. Era una mujer pequeña, entrada en los 60, con el cabello completamente blanco recogido en una trenza. Vestía un huipil bordado de San Antonino Castillo Velasco y una falda larga. Sus manos, marcadas por años de trabajo, sostenían un rosario. Señora Pacheco. Ernesto se acercó con respeto. Conocía a Remedios de vista, del mercado, de la vida cotidiana del barrio. Cuénteme qué ha pasado. Junto a ella, el padre Sebastián asintió gravemente. Era un sacerdote mayor, de los que habían conocido el seminario antes del Concilio Vaticano II, cuando todo se decía en latín y las misas duraban horas. Su sotana negra estaba impecable a pesar del calor. Comenzó hace 4 días, dijo Remedios. Su voz era firme, pero Ernesto podía detectar el temblor subyacente. El viernes por la noche, Aurelio y yo habíamos cenado y estábamos aquí, viendo la televisión. De repente, escuchamos un sonido, como un goteo. Bitches, pensé que era una tubería, interrumpió Aurelio. Las tuberías de esta casa son viejas. Siempre hay alguna fuga. Pero el sonido venía de aquí, continuó Remedios señalando el retrato. De la pared. Nos acercamos y entonces lo vimos. El retrato estaba llorando. ¿Llorando?, preguntó Ernesto, aunque sabía la respuesta. Lágrimas rojas, dijo doña Lucía, la vecina, una mujer corpulenta que hasta ese momento había permanecido callada. Como sangre. Bajaban por sus mejillas y caían al suelo. Yo lo vi con mis propios ojos, detective, no es cosa de locos. Ernesto se acercó al retrato. La pintura estaba seca ahora, pero al observar detenidamente podía ver marcas tenues en la superficie, líneas verticales que partían de los ojos pintados. Tocó el marco con cuidado. ¿Quién es ella?, preguntó. El silencio que siguió fue pesado, incómodo. Remedios y Aurelio intercambiaron una mirada. El padre Sebastián se aclaró la garganta. «Es Catalina», dijo finalmente Remedios. «Catalina Ruiz, fue mi cuñada, la esposa de mi hermano Leopoldo». «¿Fue? Murió hace 30 años», respondió Remedios, y su voz se quebró ligeramente. «En 1953, el 23 de agosto». Ernesto sintió un escalofrío a pesar del calor. Hoy era 23 de agosto. ¿Cómo murió? Otro silencio. Esta vez fue Aurelio quien habló. Nadie lo sabe con certeza. Desapareció una noche. Encontraron su cuerpo 3 días después en el río Atoyac. Dijeron que se había ahogado, pero había cosas extrañas. ¿Qué tipo de cosas? Marcas en su cuello, dijo el padre Sebastián. Yo era joven entonces, recién ordenado. Ayudé a preparar el cuerpo para el velorio. Había moretones, como si alguien la hubiera estrangulado antes de que cayera al agua. Pero la investigación se cerró. Muerte accidental, dijeron. Los tiempos eran diferentes, detective. No se hacían tantas preguntas. Ernesto sacó su libreta. Tenía un mal presentimiento sobre este caso, algo que iba más allá de lo racional. Pero era policía, y los policías trabajaban con hechos. ¿Dónde está su esposo, Leopoldo? Murió hace 5 años, respondió Remedios. Cáncer. Nunca se volvió a casar después de Catalina. Nunca habló de ella tampoco. Cuando yo intentaba mencionarla, cambiaba de tema o salía de la casa. Era como si ella nunca hubiera existido. ¿Y el retrato? ¿Cómo llegó aquí? Siempre estuvo aquí, dijo Aurelio. Esta era la casa de mi tío Leopoldo. Cuando murió, mi madre la heredó. El retrato estaba en esta misma pared. Nunca lo movimos. Mi madre dice que sería una falta de respeto.
Ernesto estudió el retrato nuevamente. Había algo en esos ojos pintados, algo que no podía definir. ¿Era imaginación suya o realmente parecían húmedos? ¿Han notado algo más inusual, además de las lágrimas? Remedios vaciló, luego asintió. Los sueños, dijo en voz baja. Desde que comenzó esto tengo sueños. Ella viene a mí, Catalina. Me mira sin decir nada, pero sé que quiere decirme algo. Y hay agua. Siempre hay agua en los sueños. Agua oscura que sube y sube. Yo también he soñado con ella, admitió Aurelio. Y hay otras cosas. Sonidos en la noche. Pasos en el pasillo cuando no hay nadie. Puertas que se cierran solas. El padre Sebastián se persignó. He bendecido esta casa 2 veces en los últimos 4 días, dijo. He rezado sobre el retrato, pero nada cambia. Es como si ella no quisiera irse, como si tuviera algo que decir. Ernesto cerró su libreta. Necesitaba pensar, necesitaba investigar, pero había algo que tenía que hacer primero. ¿Puedo quedarme esta noche? ¿Observar el retrato? ¿Ver si sucede algo? Remedios pareció aliviada. Sí, por favor. Aurelio puede traer un catre. Usted puede quedarse aquí en la sala. Tal vez si lo ve usted mismo. Tal vez, repitió Ernesto, aunque no estaba seguro de qué esperaba ver. El resto del día transcurrió lentamente. Ernesto tomó fotografías del retrato, midió la pared, buscó señales de filtraciones de agua o humedad. No encontró nada. La pared estaba seca, sólida. No había tuberías cercanas. No había explicación racional para las lágrimas que todos juraban haber visto. A las 8 de la noche, Remedios sirvió la cena. Mole negro con pollo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. Comieron en silencio, el retrato presidiendo la sala como un invitado mudo. Ernesto notó que ninguno de ellos miraba directamente hacia la pintura. ¿Catalina tenía familia?, preguntó Ernesto mientras comía. Una hermana, respondió Remedios. Josefina, vive todavía en el barrio de Jalatlaco, pero no hemos hablado en años. Hubo problemas después de la muerte de Catalina. ¿Qué tipo de problemas? Remedios bajó la mirada. Josefina culpó a Leopoldo. Dijo que él había matado a su hermana. Dijo cosas horribles en el funeral. La policía tuvo que sacarla. Después de eso, la familia se dividió. Ella nunca nos volvió a dirigir la palabra. Necesito hablar con ella, dijo Ernesto. Tenga cuidado, advirtió Aurelio. Josefina nunca perdonó y nunca olvidó. Después de la cena, Remedios y Aurelio se retiraron a sus habitaciones. El padre Sebastián se marchó con una promesa de volver al día siguiente para rezar el rosario. Doña Lucía regresó a su casa en la puerta de al lado, no sin antes hacer una triple señal de la cruz frente al retrato. Ernesto se quedó solo en la sala. Había colocado el catre cerca de la pared opuesta al retrato, en una posición desde donde podía observarlo claramente. Dejó una lámpara encendida, su luz tenue creando sombras móviles en las paredes. Su pistola reglamentaria, una 38 Special, descansaba en la mesita junto al catre. No sabía si una pistola serviría de algo contra lo que fuera que estuviera sucediendo aquí, pero su presencia era reconfortante. Las horas pasaron. Ernesto luchaba contra el sueño, obligándose a mantener los ojos abiertos, fijos en el retrato. Los sonidos nocturnos de la casa se volvieron más pronunciados. La madera crujiendo al enfriarse, el viento silbando por las rendijas de las ventanas, el tic-tac distante de un reloj en alguna habitación. Era casi medianoche cuando lo escuchó. Drip. Un goteo suave, casi imperceptible. Drip. Se sentó en el catre, completamente despierto. El sonido venía de la dirección del retrato. Drip, drip, drip.
Ernesto se puso de pie lentamente y caminó hacia la pintura. Su corazón latía fuerte, pero mantuvo la mano firme cuando levantó la linterna que había traído. El haz de luz iluminó el rostro pintado de Catalina. Y entonces lo vio. Los ojos. Los ojos del retrato estaban húmedos, brillaban bajo la luz de la linterna, y mientras observaba, paralizado, una lágrima se formó en el rabillo del ojo izquierdo. Era roja, oscura, gruesa. La lágrima rodó lentamente por la mejilla pintada, dejando un rastro carmesí. Llegó a la barbilla y cayó. Drip. Ernesto extendió la mano, casi sin pensar, y tocó la lágrima que caía. Era cálida, viscosa, olía a metal, a hierro, a sangre. «Dios mío», murmuró. El retrato seguía llorando, mas lágrimas brotaban de esos ojos pintados, imposiblemente vivos en un rostro de óleo y lienzo. Caían y caían, formando un pequeño charco en el piso, y entonces, tan súbitamente como había comenzado, se detuvo. Los ojos volvieron a ser pintura, secos, muertos. Pero Ernesto sabía lo que había visto, y sabía que esto era solo el comienzo. Se quedó allí, de pie frente al retrato, hasta que las primeras luces del amanecer comenzaron a filtrarse por las ventanas. No había vuelto a dormir, no podía. Cuando Remedios bajó a las 6 de la mañana, lo encontró todavía despierto, mirando fijamente el retrato. «¿Sucedió?», preguntó ella, aunque por la expresión en el rostro de Ernesto ya conocía la respuesta. «Sucedió», confirmó él, «y ahora necesito saber la verdad, toda la verdad sobre Catalina Ruiz, porque ella está tratando de decirnos algo, y no va a parar hasta que lo escuchemos». Remedios se sentó pesadamente en el sofá. Pareció envejecer 10 años en un instante. «Entonces le contaré», dijo, «le contaré todo lo que sé, aunque me cueste el alma». La mañana del 24 de agosto de 1983 amaneció gris sobre Oaxaca, inusual para esa época del año. Nubes pesadas cubrían el cielo, amenazando con lluvia. Ernesto Villalobos había dormido apenas 2 horas en un hotel cercano, después de dejar la casa de los Pacheco al amanecer. Su mente no dejaba de reproducir la imagen de esas lágrimas rojas cayendo de un retrato de 30 años de antigüedad. A las 9 en punto, estaba de vuelta en su oficina en el edificio de la Policía Judicial, un cubo de concreto gris en el centro de la ciudad. Su compañero, el detective Ramiro Solís, lo esperaba con 2 tazas de café aguado de la máquina del pasillo. «Te ves terrible», comentó Ramiro, un hombre delgado de 50 años con un bigote poblado que ya empezaba a encanecer. «¿Qué pasó anoche?». Ernesto tomó el café y bebió un largo trago antes de responder. ¿Cómo explicarle a Ramiro, un hombre práctico que creía solo en lo que podía ver y tocar, que había visto llorar sangre a un retrato? «Necesito tu ayuda», dijo finalmente. «Necesito que busques en los archivos, agosto de 1953, una mujer llamada Catalina Ruiz. Aparentemente se ahogó en el río Atoyac, pero pudo haber sido asesinada». Ramiro arqueó una ceja. «¿1953? Ernesto, esos archivos están en el sótano, apilados en cajas que nadie ha tocado en décadas. ¿Qué tiene que ver un caso de hace 30 años con lo de anoche?» «Todo», respondió Ernesto. «Tiene que ver con todo». Le contó entonces, editando los detalles más extraños, centrándose en la posibilidad de que hubiera habido un crimen sin resolver. Ramiro lo escuchó con escepticismo, pero finalmente asintió. «Está bien, bajaré a buscar, pero me debes un favor grande». Mientras Ramiro desaparecía hacia el sótano, Ernesto sacó su libreta y repasó las notas que había tomado durante su conversación matutina con Remedios Pacheco. La historia que le había contado era perturbadora. Catalina Ruiz había llegado a Oaxaca en 1950, procedente de un pueblo pequeño en la sierra. Era huérfana,
criada por las monjas en un convento hasta los 18 años. Era hermosa, educada y trabajaba como maestra en una escuela primaria. Leopoldo Pacheco, el hermano de Remedios, se había enamorado de ella casi inmediatamente. Él era 10 años mayor, dueño de una tienda de telas en el centro. Un buen partido. Se casaron en 1951, con una ceremonia grande en la catedral. Todos dijeron que hacían una pareja hermosa. Leopoldo mandó a pintar el retrato como regalo de bodas, contratando a un pintor conocido de la ciudad, don Esteban Cortés, ya fallecido. Pero el matrimonio no fue feliz. Leopoldo era celoso, había dicho Remedios, con lágrimas en los ojos. Terriblemente celoso, no dejaba que Catalina saliera sola. Dejó de trabajar como maestra porque él insistía en que una mujer casada debía estar en casa. La controlaba todo el tiempo, con quién hablaba, qué ropa usaba, hasta qué compraba en el mercado. Los vecinos comenzaron a notar moretones en los brazos de Catalina. Ella siempre tenía excusas. Se había caído, se había golpeado con una puerta, pero todos sabían la verdad. Yo intenté hablar con mi hermano, había dicho Remedios. Le dije que no podía tratar así a su esposa. Se puso furioso. Me dijo que no me metiera en su matrimonio, que Catalina necesitaba disciplina porque era coqueta, porque provocaba a otros hombres solo para hacerlo sufrir. Ernesto conocía ese patrón. Lo había visto demasiadas veces en su carrera. Hombres que justificaban la violencia como amor, como protección, como corrección necesaria. La noche del 23 de agosto de 1953 había sido calurosa y sofocante. Los vecinos escucharon gritos provenientes de la casa de los Pacheco. No era inusual, ya todos conocían las peleas, pero esa noche los gritos fueron peores, más prolongados, más desesperados. Alguien debió haber llamado a la policía, había murmurado Remedios, pero nadie lo hizo. En esos tiempos nadie se metía en los asuntos de un matrimonio, era privado, sagrado. Los gritos cesaron alrededor de las 10 de la noche. Un silencio absoluto cayó sobre la casa. A la mañana siguiente, Leopoldo apareció en la tienda como si nada hubiera pasado. Cuando le preguntaron por Catalina, dijo que había ido a visitar a su hermana a Jalatlaco. Nadie sospechó nada al principio. 3 días después, un pescador encontró el cuerpo en el río Atoyac, a varios kilómetros río abajo. Estaba hinchado, desfigurado por el agua y el tiempo. La identificación fue difícil, pero la ropa y un anillo de matrimonio confirmaron que era Catalina. La investigación fue superficial. El médico forense, un hombre mayor cercano a la jubilación, determinó muerte por ahogamiento. Los moretones en el cuello fueron atribuidos al cuerpo golpeando contra rocas en el río. Leopoldo lloró en el funeral. Todos le expresaron sus condolencias, todos excepto Josefina, la hermana de Catalina. Ernesto cerró su libreta. Necesitaba hablar con Josefina. Si alguien sabía la verdad sobre lo que había pasado esa noche, era ella. A media mañana se dirigió al barrio de Jalatlaco, uno de los más antiguos de la ciudad. Las calles eran estrechas, empedradas, flanqueadas por casas bajas con paredes pintadas de colores brillantes: amarillo, azul turquesa, rosa fuerte. A pesar de los siglos, el barrio conservaba su carácter colonial. La casa de Josefina Ruiz estaba al final de una calle sin salida. Era pequeña, pintada de un verde desvaído, con una puerta de madera agrietada por el sol. Las ventanas tenían rejas oxidadas y en el pequeño jardín delantero crecían hierbas silvestres. Ernesto tocó. No hubo respuesta. Volvió a tocar, más fuerte. ¿Quién es? La voz que llegó desde dentro era áspera, desconfiada. Detective Ernesto Villalobos, de la Policía Judicial.
Necesito hablar con la señora Josefina Ruiz. Un silencio largo. Luego el sonido de varios cerrojos siendo abiertos. La puerta se entreabrió, revelando un rostro marchito pero con rastros de la belleza que debió haber tenido. Josefina Ruiz tenía 70 y tantos años, el cabello completamente blanco, la piel arrugada como papel viejo. Pero sus ojos eran negros y brillantes, llenos de inteligencia y algo más, amargura tal vez, o dolor nunca sanado. ¿Policía?, dijo con sarcasmo. Ahora mandan policías 30 años tarde. Señora Ruiz, sé que esto debe ser difícil, pero necesito hablar con usted sobre su hermana, sobre Catalina. Algo cambió en el rostro de Josefina. Su expresión se suavizó ligeramente, reemplazada por una tristeza profunda. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Qué ha cambiado después de tanto tiempo? Han sucedido cosas, dijo Ernesto cuidadosamente, en la casa donde vivió Catalina, cosas que no puedo explicar, y creo que están relacionadas con lo que le pasó a ella. Josefina lo estudió durante un largo momento, luego abrió la puerta completamente. «Entre», dijo. Ya era hora de que alguien escuchara la verdad. El interior de la casa era oscuro y estaba abarrotado. Muebles viejos, fotografías enmarcadas cubriendo cada superficie, estanterías llenas de libros y figuritas de santos. Olía a incienso y a humedad. Josefina le indicó que se sentara en un sofá cubierto con una manta tejida a mano. «¿Quiere café?», preguntó ella. «No, gracias. Solo necesito que me cuente lo que recuerda». Josefina se sentó en una mecedora frente a él. Durante un momento, solo se meció en silencio, mirando hacia algún punto distante que solo ella podía ver. «Catalina era 5 años menor que yo», comenzó finalmente. «Nuestros padres murieron cuando ella tenía 8 años. Fiebre tifoidea. Yo ya estaba casada para entonces, viviendo aquí en Oaxaca. Catalina fue enviada al convento de Santa Clara, en las montañas. Las monjas la criaron, la educaron. Era inteligente, mi hermana. Leía todo lo que caía en sus manos. Quería ser maestra, quería hacer algo con su vida. Se detuvo, tragando con dificultad. Cuando conoció a Leopoldo, yo le advertí. Vi algo en él, algo oscuro, pero ella estaba enamorada. O creía estarlo, y él parecía un buen hombre, exitoso, respetable, de buena familia. ¿Quién era yo para objetar? ¿Cuándo se dio cuenta de que algo andaba mal? Meses después de la boda. Catalina venía a visitarme, al principio con frecuencia, pero luego las visitas se hicieron más raras. Siempre tenía excusas. Leopoldo la necesitaba en la tienda, tenía que hacer esto o aquello. Cuando la veía, estaba más delgada, más pálida, y vi los moretones, aunque intentaba esconderlos. Josefina cerró los ojos. Le rogué que lo dejara. Le dije que podía venir a vivir conmigo. Pero ella tenía miedo. Decía que Leopoldo la mataría si intentaba irse. Y yo no insistí lo suficiente. Ese es mi pecado, detective. No la salvé cuando pude. ¿Qué pasó la noche que murió? Las manos de Josefina se aferraron a los brazos de la mecedora. Vino a verme esa tarde. Era el cumpleaños de Catalina, 26 años. Leopoldo se había ido a la Ciudad de México por negocios, o eso le había dicho. Ella aprovechó para escaparse unas horas. Estaba diferente ese día. Asustada, pero también decidida. ¿Decidida a qué? Me dijo que había descubierto algo. Algo sobre Leopoldo. No quiso decirme qué exactamente, pero estaba aterrada. Dijo que tenía pruebas, que iba a ir a la policía. Le supliqué que se quedara conmigo esa noche, que esperáramos juntas hasta que pudiera denunciarlo. Pero ella insistió en que tenía que volver a casa primero. Dijo que había escondido algo allí, algo que necesitaba recuperar antes de ir a las autoridades. Ernesto se inclinó hacia adelante.
¿Qué había descubierto? No lo sé. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas arrugadas de Josefina. Nunca me lo dijo. Esa fue la última vez que la vi con vida. Se fue de mi casa alrededor de las 7 de la tarde. Me prometió que volvería al día siguiente, pero nunca regresó. ¿Y Leopoldo? ¿Dijo que estaba en la Ciudad de México? ¿Mintió? La voz de Josefina se volvió dura. Los vecinos lo vieron llegar a la casa alrededor de las 9 esa noche. Escucharon la pelea. Escucharon a Catalina gritando. Y luego, silencio. ¿Se lo dijo a la policía? Por supuesto que sí. Josefina casi escupió las palabras. Fui a la comisaría, les dije todo. Les dije que Leopoldo la había matado, que tenían que arrestarlo, investigarlo. ¿Y sabe qué me dijeron? Me dijeron que estaba loca de dolor, que Leopoldo era un hombre respetable, que mi hermana se había ahogado por accidente. Caso cerrado. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. En el funeral perdí el control. Grité que era un asesino, que había matado a mi hermana. Me sacaron a rastras. Después de eso nadie me habló. La familia de Leopoldo, los Pacheco, me cerraron todas las puertas. Quedé sola, y Leopoldo siguió con su vida como si nada hubiera pasado. Ernesto asimiló todo esto. Las piezas empezaban a encajar, aunque el cuadro que formaban era oscuro. Señora Ruiz, ¿sabe si Catalina llevaba algún tipo de diario, cartas, algo donde pudiera haber escrito sobre lo que descubrió? Si lo tenía, Leopoldo debió haberlo destruido, respondió Josefina. Después de que encontraron el cuerpo, él mandó a limpiar toda la casa. Tiró o quemó casi todas las pertenencias de Catalina, como si quisiera borrar cualquier evidencia de que ella había existido. ¿Casi todas? Guardó el retrato. Josefina sonrió amargamente. Ese maldito retrato. Lo colgó en la sala como una especie de santuario, como si con eso pudiera comprar el perdón. Pero los muertos no perdonan tan fácil, detective, especialmente los que fueron asesinados. Ernesto se puso de pie. Gracias por su tiempo, señora Ruiz. Ha sido muy útil. Josefina también se levantó. Lo acompañó a la puerta, pero antes de abrirla, puso una mano en su brazo. Detective, dijo, su voz apenas un susurro. Si realmente están sucediendo cosas en esa casa, si Catalina se está manifestando de alguna manera, dígale que no la olvidé, que nunca dejé de buscar justicia para ella, y que siento no haber podido salvarla. Ernesto asintió, sin saber qué más decir. Salió a la calle, donde el cielo seguía gris y amenazante. Mientras caminaba de regreso a su coche, sintió que alguien lo observaba. Se dio vuelta. En la ventana del segundo piso de una casa al otro lado de la calle vio una figura, una mujer de edad avanzada que lo miraba fijamente. Cuando sus ojos se encontraron, ella se apartó rápidamente, dejando caer la cortina. Ernesto hizo una nota mental. Hablar con más vecinos. Alguien más debía saber algo. De regreso en la oficina, Ramiro lo esperaba con una caja de cartón polvorienta sobre su escritorio. Lo encontré, dijo, tosiendo por el polvo. El expediente de Catalina Ruiz. Y tienes razón, esto huele mal. Ernesto abrió la caja. Dentro había una carpeta delgada con páginas amarillentas. El informe policial era escueto, apenas 2 páginas escritas a máquina. El informe del forense era igualmente breve. Muerte por ahogamiento, posibles contusiones post-mortem debido a las rocas del río. Pero había fotografías. Ernesto las extendió sobre el escritorio. Eran en blanco y negro, borrosas, pero suficientemente claras para ver detalles. El cuerpo de Catalina en la morgue, cubierto parcialmente por una sábana. Su rostro, a pesar de la hinchazón, era reconocible como el mismo rostro del retrato, y estaban las marcas en el cuello. «Mira esto», dijo Ramiro señalando una de las fotos con un lápiz.
Esas no son marcas de rocas, son marcas de dedos. Alguien la estranguló antes de que entrara al agua. ¿El forense no lo notó? ¡Oh, lo notó! Ramiro sacó otro papel de la carpeta. Hay una nota aquí, escrita a mano en el margen. Dice, posible estrangulamiento. Recomendar investigación adicional. Pero mira la fecha. Fue escrita 3 días después del informe oficial. Para entonces, el caso ya estaba cerrado y el cuerpo enterrado. ¿Por qué cerrar el caso tan rápido? Ramiro le mostró otro documento. Era una carta oficial, con el membrete de la Jefatura de Policía de 1953. Por orden directa del jefe de policía de entonces, comandante Heriberto Salazar. Caso cerrado por falta de evidencia de crimen. Muerte accidental. Ernesto frunció el ceño. ¿Salazar? ¿No era él? El suegro del gobernador de ese tiempo, completó Ramiro. Y aparentemente amigo cercano de la familia Pacheco. Tenían negocios juntos. Entonces, cubrieron el asesinato. Eso parece. La pregunta es, ¿qué hacemos ahora? Han pasado 30 años. Todos los involucrados en la investigación original están muertos o retirados. No hay manera de reabrir el caso oficialmente. Ernesto recogió las fotografías, estudiándolas una vez más. En una de ellas se veía claramente el rostro de Catalina. A pesar de la muerte, a pesar de los días en el agua, había algo en su expresión. Sus ojos, medio abiertos, parecían acusadores. Incluso en la muerte había luchado por la verdad. Tal vez no podamos reabrir el caso, dijo Ernesto lentamente. Pero puedo seguir investigando por mi cuenta. ¿Estás seguro? Esto podría meterte en problemas. Los Pacheco todavía tienen influencia en esta ciudad. Remedios. Pacheco me pidió ayuda, y hay algo más aquí, algo que va más allá de lo normal. Necesito llegar al fondo de esto. Ramiro suspiró, pero asintió. Está bien, cuenta conmigo. ¿Qué necesitas? Necesito saber más sobre Leopoldo Pacheco, su vida después de la muerte de Catalina, sus negocios, si hubo otros incidentes, otras mujeres. Y necesito entrar a esa casa y buscarla a fondo. Si Catalina escondió algo allí, alguna evidencia de lo que descubrió, todavía podría estar ahí. ¿Después de 30 años? Es una casa vieja, con muchos rincones. Y si Leopoldo tenía miedo de que se encontrara, tal vez nunca la buscó. Tal vez solo quería olvidar. Esa tarde, Ernesto regresó a la casa de los Pacheco. El cielo finalmente había cumplido su amenaza y una lluvia fina comenzaba a caer. Las calles de Oaxaca olían a tierra mojada y a ozono. Remedios lo recibió con alivio evidente en su rostro. Detective, gracias por volver. Ha estado horrible hoy. El retrato ha llorado 2 veces más. Y los sueños. Aurelio tuvo que faltar al trabajo porque apenas durmió anoche. Ernesto entró, sacudiéndose la lluvia del saco. El retrato seguía en su lugar en la pared, los ojos de Catalina mirándolo. ¿O era su imaginación, o ahora había algo diferente en esa mirada, algo más urgente? Señora Remedios, necesito pedirle permiso para registrar la casa, completamente. Cada habitación, cada armario, cada rincón. ¿Registrar? ¿Por qué? Creo que Catalina escondió algo aquí, algo importante. Y creo que por eso está sucediendo todo esto. Ella quiere que lo encontremos. Remedios miró hacia el retrato, luego de vuelta a Ernesto. Si cree que eso ayudará, adelante. Busque donde necesite. Ernesto comenzó metódicamente. Primero la sala, moviendo muebles, palpando las paredes en busca de espacios huecos, revisando detrás de cuadros y dentro de cajones. No encontró nada. La cocina fue siguiente. Luego el comedor. Las 2 habitaciones del primer piso. Nada. Subió al segundo piso, donde estaban las habitaciones que habían pertenecido a Leopoldo y Catalina.
Remedios le había explicado que después de la muerte de Catalina, Leopoldo se había mudado a otra habitación. No podía dormir en la que había compartido con su esposa. La habitación matrimonial estaba casi vacía ahora. Una cama sin colchón, un ropero antiguo, una cómoda con el espejo agrietado. Las paredes mostraban manchas más oscuras donde habían colgado cuadros que ya no estaban. Ernesto revisó el ropero. Vacío. La cómoda. Vacía. Bajo la cama. Nada. Estaba a punto de rendirse cuando notó algo. En la esquina de la habitación había una pequeña sección del piso donde las tablas de madera no encajaban perfectamente, como si hubieran sido levantadas y vueltas a colocar. Se arrodilló y pasó los dedos por el espacio. Sentía corriente de aire. Había un hueco debajo. Sacó su navaja y la usó para levantar cuidadosamente una de las tablas. Se dio con un crujido. Debajo había un espacio pequeño, apenas lo suficiente para esconder algo. Y había algo allí. Una caja de latón oxidada, del tamaño de una caja de zapatos. Ernesto la sacó con cuidado. Pesaba poco. La llevó junto a la ventana donde había más luz. La tapa estaba cerrada pero no con llave. La abrió. Dentro había papeles, cartas, un diario con cubierta de cuero desgastado y fotografías. Ernesto sintió que su corazón latía más rápido. Esto era lo que Catalina había escondido. Tomó el diario primero. Las páginas estaban amarillentas, pero la tinta era legible. La caligrafía era elegante, educada. Comenzó a leer. 15 de marzo, 1953. Hoy Leopoldo volvió a pegarme. Dice que fue porque le contesté cuando me prohibió visitar a Josefina. Dice que una buena esposa no contradice a su marido. Me encerró en la habitación todo el día. Tengo hambre. Tengo miedo. Ernesto sintió un nudo en el estómago. Pasó más páginas. 22 de abril, 1953. Encontré algo en el estudio de Leopoldo. Papeles que no entiendo completamente, pero hablan de dinero. Mucho dinero. Y hay nombres. El comandante Salazar, don Esteban Velasco, el dueño de la fábrica textil, el doctor Mendoza. Hablan de envíos y mercancía. Creo que Leopoldo está involucrado en algo ilegal. Tengo que investigar más. 10 de junio, 1953. He estado siguiendo a Leopoldo cuando cree que estoy dormida. Sale de la casa tarde en la noche, varias veces por semana. Lo seguí hasta el almacén cerca del mercado de abastos. Hay hombres que llegan en camiones, descargan cajas. No puedo acercarme más sin que me vean, pero algo malo está pasando. Estoy segura. 5 de agosto, 1953. Hoy hablé con María, la esposa del doctor Mendoza. Le pregunté con cuidado sobre su esposo, sobre sus negocios. Se puso nerviosa y cambió de tema rápidamente. Pero vi miedo en sus ojos, el mismo miedo que veo en mi espejo cada mañana. Hay otras mujeres que saben, que sospechan, pero todas tenemos demasiado miedo para hablar. 20 de agosto 1953. Encontré los documentos. Estaban escondidos en la caja fuerte del estudio, pero Leopoldo dejó la llave en su saco y pude hacer una copia. Los leí todos. Dios mío. Es tráfico de opio. Leopoldo y sus socios traen opio de Guerrero y lo distribuyen aquí en Oaxaca y a otros estados. Han estado haciéndolo durante años. Ganan fortunas mientras destruyen vidas. No puedo quedarme callada. No puedo seguir viviendo esta mentira. Mañana es mi cumpleaños. Iré a ver a Josefina. Le contaré todo. Luego iré a la policía, a alguien que no esté comprado por Leopoldo. Tiene que haber alguien honesto. Si algo me pasa, si Leopoldo descubre lo que sé, dejo este diario como evidencia. Que alguien lo encuentre algún día. Que alguien sepa la verdad. Esa era la última entrada, 3 días antes de su muerte.
Ernesto dejó el diario y tomó los papeles que estaban debajo. Eran copias de documentos financieros, recibos, registros de transacciones, nombres, fechas, cantidades. Una red completa de tráfico de drogas que involucraba a algunos de los hombres más poderosos de Oaxaca en los años 50. Y las fotografías eran borrosas, tomadas desde lejos, pero mostraban a hombres cargando cajas en un almacén. Entre ellos, claramente reconocible, estaba Leopoldo Pacheco. Catalina había reunido evidencia que habría destruido a su esposo y a sus socios, y por eso la habían matado. Ernesto guardó todo de vuelta en la caja. Esto cambiaba todo. Tenía que... Un grito desde abajo lo interrumpió. Era Remedios. Ernesto corrió escaleras abajo con la caja bajo el brazo. Encontró a Remedios y a Aurelio en la sala, mirando horrorizados el retrato. Estaba llorando, pero no eran lágrimas lo que caía ahora. Era sangre, sangre real, espesa, oscura, que brotaba de los ojos pintados y corría por el lienzo, manchando el marco dorado, goteando al piso en charcos cada vez más grandes. Y mientras miraban, paralizados, algo más sucedió. Los labios del retrato se movieron. No era una ilusión, no era imaginación. Los labios pintados, que habían estado inmóviles durante 30 años, se abrieron lentamente. Y de ellos salió una voz de mujer, distante, ahogada, como viniendo de debajo del agua. ¡Ayúdenme! Remedios se desmayó. Aurelio la atrapó antes de que cayera al suelo. Ernesto se quedó mirando el retrato, la caja de latón temblando en sus manos. «Lo encontré», dijo en voz alta, dirigiéndose al retrato, a Catalina. «Encontré tu evidencia. Voy a contar la verdad». La sangre dejó de fluir, los labios se cerraron, el retrato volvió a ser solo pintura. Pero Ernesto podría jurar que, por un momento, vio algo parecido a paz en esos ojos oscuros. La tormenta se intensificó durante la noche del 24 de agosto. Lluvia torrencial golpeaba las ventanas de la casa de los Pacheco, y los truenos retumbaban como tambores de guerra sobre los techos de Oaxaca. Ernesto había decidido quedarse nuevamente, esta vez, en la cocina, con la caja de latón de Catalina sobre la mesa frente a él, protegida por una bolsa de evidencia. Remedios estaba en su habitación, recuperándose del desmayo con la ayuda de doña Lucía, quien había llegado con té de tila y oraciones. Aurelio deambulaba por la casa como un fantasma, incapaz de procesar lo que había presenciado. Ernesto había llamado a Ramiro, quien llegó cerca de medianoche empapado por la lluvia. «Esto es increíble», dijo Ramiro, revisando el contenido de la caja con guantes de látex. «Si esto es auténtico, y no tengo razón para dudar que lo sea, tenemos evidencia de una red criminal que operaba en los niveles más altos del gobierno estatal en los 50. ¿Reconoces los nombres?», preguntó Ernesto. «Todos. El comandante Heriberto Salazar, jefe de policía hasta 1960, murió en el 75. Esteban Velasco, el industrial, fue muy respetado hasta su muerte en el 68. El doctor Agustín Mendoza, médico de la alta sociedad, se suicidó en el 62, o eso dijeron». Ramiro levantó la vista. «Ernesto, esto podría reabrir viejas heridas. Hay familias poderosas que no querrán que esto salga a la luz. Catalina Ruiz merece justicia, aunque sea 30 años tarde. ¿Y qué hay de los fenómenos? ¿El retrato que llora sangre? ¿La voz?». Ernesto se frotó los ojos cansados. «No sé qué pensar sobre eso. Soy un hombre de ciencia, de evidencia, pero vi lo que vi. Y si hay alguna manera de que Catalina esté tratando de comunicarse desde donde sea que esté, entonces le debo escucharla». Un trueno particularmente fuerte sacudió la casa. Las luces parpadearon. «Hay algo más», dijo Ramiro, sacando una de las fotografías de la caja.
Era diferente a las otras, más personal. Mostraba a Catalina de pie frente a la casa, sonriendo, pero no estaba sola. A su lado había un hombre joven, no Leopoldo. El hombre tenía su brazo alrededor de los hombros de Catalina en un gesto que parecía más que amistoso. ¿Quién es él?, preguntó Ernesto. No lo sé, pero mira el reverso. Ernesto volteó la fotografía. Había una inscripción a lápiz, casi borrada por el tiempo, con Arturo. Julio, 1953, mi único amigo verdadero. ¿Arturo? Ernesto buscó en el diario. No había encontrado ese nombre en ninguna de las entradas que había leído. ¿Quién era Arturo? Tal vez alguien que pueda darnos más respuestas, sugirió Ramiro, si todavía vive. La búsqueda del misterioso Arturo comenzó a primera hora del 25 de agosto. Ramiro había puesto a trabajar a un par de oficiales jóvenes para revisar registros civiles, censos, cualquier documento que pudiera ayudar a identificar a un Arturo relacionado con Catalina Ruiz o la familia Pacheco en 1953. Mientras tanto, Ernesto regresó a Jalatlaco para hablar nuevamente con Josefina. Ella abrió la puerta antes de que pudiera tocar, como si lo hubiera estado esperando. «Lo soñé», dijo sin preámbulo. «Soñé que encontró algo. ¿Es cierto?» Ernesto asintió y entró. Le mostró el diario, dejando que Josefina lo hojeara con manos temblorosas. Las lágrimas corrieron por su rostro mientras leía las palabras de su hermana. «Lo sabía», susurró. «Siempre supe que él la había matado, pero no sabía por qué. No sabía que había tanto en juego». «Señora Josefina, ¿recuerda usted a alguien llamado Arturo? ¿Alguien cercano a Catalina?» Josefina levantó la vista bruscamente. «Arturo Mendoza», dijo. «El hijo del doctor Mendoza. Era amigo de Catalina desde antes de que se casara con Leopoldo. Estudiaron juntos, compartían el amor por los libros. Leopoldo odiaba que se vieran. Estaba celoso de cualquier hombre que hablara con Catalina, pero especialmente de Arturo. ¿Qué pasó con él?» «Se fue de Oaxaca poco después de la muerte de Catalina. Había rumores de que estaba enamorado de ella, de que había querido casarse con ella antes de que apareciera Leopoldo. Su padre lo mandó lejos, a estudiar medicina en Europa. No volvió hasta años después, cuando sus padres murieron. Está vivo. Hasta donde sé, sí. Vive en el centro, cerca del Zócalo. Tiene un consultorio médico. Se especializó en psiquiatría. Un hombre solitario. Nunca se casó. He oído que bebe demasiado». Ernesto encontró el consultorio del doctor Arturo Mendoza en una calle tranquila, a 2 cuadras del Zócalo. Era un edificio colonial de 2 pisos, con balcones de hierro forjado y una placa discreta junto a la puerta. Doctor Arturo Mendoza, psiquiatría. Ernesto subió las escaleras de piedra hasta el 2º piso. La puerta del consultorio estaba entreabierta. Tocó y esperó. «Adelante», dijo una voz cansada desde dentro. El consultorio era pequeño pero ordenado. Estanterías llenas de libros médicos cubrían las paredes. Un escritorio antiguo ocupaba el centro, y detrás de él, sentado en una silla de cuero gastado, estaba el hombre de la fotografía. Arturo Mendoza tendría ahora cerca de 60 años. Su cabello, completamente gris, estaba despeinado. Su rostro mostraba las marcas del tiempo y, como había dicho Josefina, probablemente del alcohol. Pero sus ojos, oscuros y tristes, todavía conservaban una chispa de inteligencia. «¿Doctor Mendoza?», preguntó Ernesto. «El mismo. ¿Tiene una cita?» «No. Soy el detective Ernesto Villalobos. Necesito hablar con usted sobre Catalina Ruiz». El efecto fue inmediato. Arturo se puso rígido, su rostro perdió todo el color. Sus manos, que habían estado descansando sobre el escritorio,
Comenzaron a temblar. No he escuchado ese nombre en mucho tiempo, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Lo sé, pero necesito que me cuente lo que sabe. Es importante. Arturo se levantó y caminó hacia una pequeña ventana que daba a la calle. Permaneció allí un largo momento, mirando hacia afuera. ¿Sabe cuánto tiempo he esperado que alguien viniera a hacer preguntas sobre Catalina? Dijo sin darse vuelta. 30 años. 30 años viviendo con la culpa, con el conocimiento de que pude haberla salvado y no lo hice. Cuénteme qué pasó. Arturo regresó al escritorio y abrió un cajón. Sacó una botella de whisky y 2 vasos. Sirvió generosamente en ambos y le ofreció uno a Ernesto, quien lo rechazó con un gesto. Arturo se bebió el suyo de un trago. Conocí a Catalina en 1949, comenzó. Yo acababa de regresar de la universidad en la Ciudad de México. Ella era maestra en la escuela donde mi madre hacía trabajo voluntario. Era la mujer más hermosa e inteligente que había conocido. Hablábamos de todo: literatura, filosofía, política. Era mi alma gemela. Se sirvió otro trago. Le pedí que se casara conmigo en 1950, pero ella me rechazó. Dijo que me veía como un hermano, como un amigo, pero que no me amaba de esa manera. Unos meses después conoció a Leopoldo Pacheco. Él era mayor, más seguro de sí mismo, más exitoso, y la conquistó. ¿Usted sabía que él la maltrataba? Lo sospeché. Ella dejó de visitarme después de casarse. Cuando la veía en la calle, siempre había algo en su mirada: miedo, vergüenza. Intenté hablar con ella varias veces, pero Leopoldo siempre estaba cerca, vigilándola. Arturo cerró los ojos. Entonces, en agosto de 1953, ella vino a verme. Había logrado escaparse por unas horas. Me contó todo: los golpes, el control, el miedo constante. Y me contó lo que había descubierto sobre los negocios de Leopoldo, el tráfico de opio. ¿Sabía que su padre estaba involucrado? Una mueca de dolor cruzó el rostro de Arturo. Sí, Catalina me mostró los documentos. Mi padre era el que proporcionaba las recetas falsas, las que usaban para justificar las cantidades de opio que movían. Era el médico respetable que daba legitimidad a toda la operación. Cuando lo confronté, él me amenazó. Dijo que si decía algo, me destruiría, y que destruiría a Catalina también. ¿Qué hizo usted? Nada. La voz de Arturo se quebró. No hice nada. Le rogué a Catalina que se fuera de Oaxaca, que huyera lo más lejos posible. Le ofrecí dinero, ayuda. Pero ella insistió en que tenía que denunciarlos primero, que tenía que recuperar las pruebas que había escondido en su casa. Le dije que era demasiado peligroso, que esperara, pero ella estaba decidida. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Esa fue la última vez que la vi con vida. 3 días después, encontraron su cuerpo en el río, y yo supe que mi padre y Leopoldo la habían matado. Pero no podía hacer nada. Mi padre me mandó a Europa esa misma semana. Cuando regresé años después, todos los involucrados estaban muertos, o demasiado poderosos para ser tocados. Así que me quedé callado. Y me convertí en esto. Señaló la botella de whisky. Un cobarde que ahoga su conciencia en alcohol. Ernesto sacó la fotografía de Catalina y Arturo de su bolsillo y la colocó sobre el escritorio. Ella lo consideraba su único amigo verdadero. Escribió eso. Arturo tomó la fotografía con manos temblorosas. Las lágrimas caían libremente ahora. No fui un buen amigo. Un buen amigo la habría protegido. Un buen amigo habría ido a la policía sin importar las consecuencias. Puede hacerlo ahora, dijo Ernesto. Puedo tomar su declaración oficial. Testimonio de testigos sobre la red de tráfico, sobre el conocimiento que tenía Catalina,
sobre las amenazas que recibió. No es demasiado tarde para darle justicia. Arturo miró a Ernesto durante un largo momento. ¿Justicia? Después de 30 años, ¿cree que todavía es posible? Catalina lo cree, por eso está sucediendo lo que está sucediendo en esa casa. El retrato, las lágrimas, todo. Ella está pidiendo que se sepa la verdad. ¿El retrato? Arturo frunció el ceño. ¿Qué quiere decir? Ernesto le contó todo. Los fenómenos inexplicables, el retrato que lloraba sangre, la voz que había pedido ayuda. Arturo escuchó en silencio, su expresión cambiando de escepticismo a algo parecido al asombro. Siempre supe que Catalina era especial, dijo cuando Ernesto terminó, pero esto va más allá de lo que puedo comprender, aunque tal vez no debería sorprenderme. Los muertos con asuntos pendientes nunca descansan en paz. Eso lo sé mejor que nadie. Se puso de pie con determinación renovada. Está bien, iré con usted a la comisaría. Daré mi declaración. Todo lo que sé, todo lo que vi, todo lo que callé durante 30 años. Es hora de que el mundo sepa qué clase de monstruo era Leopoldo Pacheco. Esa tarde, en la comisaría de la Policía Judicial, Arturo Mendoza dio su testimonio formal. Ramiro lo grabó todo en una cinta magnetofónica mientras una taquígrafa tomaba notas. El testimonio duró 3 horas. Cuando terminó, Ramiro miró a Ernesto. Esto es suficiente. Con el diario de Catalina, los documentos, las fotografías y ahora el testimonio del doctor Mendoza, tenemos un caso sólido. Podemos demostrar que Catalina fue asesinada para silenciarla sobre una red de narcotráfico. ¿Pero qué hacemos con eso?, preguntó Ernesto. Leopoldo está muerto. Los otros involucrados también. No podemos arrestar a muertos. No, coincidió Ramiro. Pero podemos limpiar el nombre de Catalina. Podemos documentar oficialmente que fue víctima de un crimen, no un suicidio o un accidente. Y podemos exponer la corrupción que permitió que se salieran con la suya. Las familias no estarán contentas, advirtió Arturo. Los Salazar, los Velasco, los Pacheco, todavía tienen poder, todavía tienen conexiones. Que no estén contentas, dijo Ernesto. La verdad debe salir a la luz. Esa noche, Ernesto regresó una última vez a la casa de los Pacheco. La tormenta había pasado, dejando el aire limpio y fresco. Las estrellas brillaban sobre Oaxaca. Remedios y Aurelio lo esperaban en la sala. El retrato seguía en su lugar, pero había algo diferente en él. La expresión de Catalina parecía más suave, menos angustiada. «Detective», dijo Remedios, «desde ayer en la noche no ha habido más fenómenos, no más lágrimas, no más sonidos extraños. Es como si ella estuviera en paz». Ernesto les contó todo, lo que había descubierto, el testimonio de Arturo Mendoza, la verdad sobre Leopoldo y sus crímenes. Remedios lloró, no de miedo esta vez, sino de tristeza y vergüenza. «Mi hermano era un monstruo», susurró. «Toda mi vida lo defendí, lo justifiqué, y él había asesinado a su propia esposa». «Usted no sabía», dijo Ernesto gentilmente, «y ahora puede hacer lo correcto. Puede honrar la memoria de Catalina reconociendo la verdad». Aurelio, que había permanecido callado, se acercó al retrato. «¿Ella puede oírnos?», preguntó. «¿Catalina?» «No lo sé», admitió Ernesto. «Pero creo que sí. Creo que ha estado tratando de comunicarse todo este tiempo». Aurelio se dirigió directamente al retrato. «Tía Catalina, si puedes oírme, quiero pedirte perdón. Perdón por lo que te hizo mi tío. Perdón porque nadie te defendió. Pero ahora el detective Villalobos va a contar tu historia. Va a asegurarse de que todos sepan la verdad. Puedes descansar ahora. Puedes descansar en paz». Por un momento no sucedió nada. Luego, una brisa suave sopló a través de la sala.
aunque todas las ventanas estaban cerradas. La llama de las velas que Remedios había encendido tembló, pero no se apagó. Y entonces Ernesto lo vio claramente, una lágrima, una sola lágrima transparente, no de sangre, sino de agua pura, que rodó por la mejilla pintada de Catalina y cayó al suelo. Donde tocó el piso, algo extraordinario sucedió. Una pequeña flor blanca brotó de entre las grietas de las baldosas. Era un nardo, la flor tradicional que se ponía en las tumbas en Oaxaca. Los tres se quedaron mirando en silencio, testigos de algo que desafiaba toda explicación racional. «Gracias», susurró Remedios, no a Ernesto, sino al retrato. «Gracias por tu perdón». El mes siguiente fue un torbellino de actividad. Ernesto presentó un informe oficial sobre el caso de Catalina Ruiz. El comandante de la Policía Judicial, después de revisar toda la evidencia, autorizó la reapertura oficial de la investigación. Se emitió un comunicado de prensa declarando que Catalina Ruiz había sido víctima de homicidio, no de muerte accidental, como se había determinado en 1953. La noticia causó revuelo en Oaxaca. Los periódicos locales publicaron artículos extensos sobre el caso, sobre la corrupción de los años 50, sobre la valentía de Catalina al intentar exponer la verdad. Algunos defendieron las reputaciones de las familias involucradas, pero otros aplaudieron que finalmente se hiciera justicia. La familia Pacheco enfrentó el escrutinio público. Remedios, con notable valentía, dio una entrevista al periódico principal, admitiendo los crímenes de su hermano y pidiendo perdón público a la memoria de Catalina. Donó la casa, con el retrato incluido, para que se convirtiera en un museo dedicado a las víctimas de violencia doméstica. Josefina Ruiz finalmente tuvo la vindicación que había buscado durante 30 años. En una ceremonia oficial, el gobierno del estado le presentó una disculpa formal por la negligencia en investigar la muerte de su hermana. Josefina aceptó con dignidad, aunque dijo que la única disculpa que realmente importaba era la que ya había recibido. La confirmación de que su hermana había sido valiente hasta el final. El doctor Arturo Mendoza dejó de beber. Comenzó a trabajar como voluntario en un centro de apoyo para víctimas de violencia doméstica, diciendo que era su manera de honrar a la mujer que había amado y fallado. En octubre de 1983 se llevó a cabo una misa especial en la Catedral de Oaxaca en memoria de Catalina Ruiz. Asistieron cientos de personas, muchas de ellas mujeres que habían sufrido en silencio como ella, inspiradas por su historia para buscar ayuda y justicia. Ernesto Villalobos se paró al fondo de la catedral, observando. Este caso había cambiado algo en él. Había entrado en el mundo policial creyendo en la lógica, en la evidencia tangible, en explicaciones racionales para todo. Pero lo que había experimentado en esa casa desafiaba todo lo que creía saber sobre el mundo. ¿Había sido realmente Catalina tratando de comunicarse desde más allá de la muerte? ¿O había sido algún tipo de fenómeno psicológico colectivo alimentado por la culpa y el remordimiento de todos los involucrados? No tenía respuestas. Y tal vez, pensó, no necesitaba tenerlas. Lo importante era que la verdad había salido a la luz. Una mujer que había sido silenciada en vida, finalmente había encontrado su voz. Y eso, sobrenatural o no, era una forma de justicia. Después de la misa, visitó el museo que antes había sido la casa de los Pacheco. Ya estaba abierto al público, con exhibiciones sobre violencia doméstica, recursos para víctimas, y la historia de Catalina Ruiz. El retrato seguía en su lugar en la pared de la sala. Pero ahora había una placa debajo que decía, Catalina Ruiz Mendoza, 1927-1953, maestra esposa víctima de feminicidio.
Su valentía al documentar la corrupción y el abuso costó su vida. Su historia inspira a otros a hablar, a buscar justicia, a no permanecer en silencio. Descansa en paz. Ernesto se paró frente al retrato por última vez. Los ojos de Catalina lo miraban, pero ahora parecían serenos. No había más lágrimas, no más angustia en esa mirada pintada. «Logramos lo que querías», le dijo en voz baja. «Todos saben la verdad ahora. Puedes descansar». No esperaba respuesta, y no la hubo. El retrato era solo un retrato ahora. Pintura y lienzo, nada más. Pero mientras salía del museo, hacia la luz del sol de Oaxaca, Ernesto sintió algo, una sensación de calidez, de gratitud, de algo que solo podía describir como presencia benévola. Se dio vuelta una vez más hacia la casa. En la ventana del segundo piso, donde había estado la habitación de Catalina, creyó ver una figura. Una mujer con un vestido de terciopelo negro, su cabello recogido en un moño bajo, sonriendo. Parpadeó, y la figura desapareció. Tal vez había sido solo un reflejo del sol en el cristal. Tal vez había sido su imaginación. O tal vez, solo tal vez, era Catalina despidiéndose. Ernesto sonrió y se alejó caminando por las calles empedradas de Oaxaca, llevando consigo la certeza de que había hecho lo correcto y la sospecha de que el mundo contenía más misterios de los que podría comprender en toda una vida. 30 años después de su muerte, Catalina Ruiz finalmente había encontrado paz. Y en una ciudad donde el pasado y el presente se entrelazaban como los hilos de un tapete zapoteco, su historia sería recordada para siempre como un recordatorio de que la verdad, sin importar cuánto tiempo tarde, siempre encontrará la manera de salir a la luz, incluso si tiene que hacerlo a través de lágrimas de sangre de un retrato que debería haber permanecido mudo para siempre. Epílogo. 20 años después, en 2003, una joven estudiante de historia llamada Elena visitó el Museo Catalina Ruiz como parte de su investigación sobre violencia de género en el México del siglo XX. Se paró frente al retrato durante largo tiempo, leyendo la historia, absorbiendo el significado. Esa noche, en su dormitorio universitario, Elena escribió en su diario: «Hoy conocí a Catalina Ruiz. Murió 50 años antes de que yo naciera, pero su historia me tocó profundamente. Me hizo pensar en cuántas mujeres sufren en silencio, cuántas son silenciadas cuando intentan hablar. He decidido dedicar mi tesis a documentar las historias de mujeres como Catalina, mujeres que fueron valientes en tiempos cuando la valentía podía costar la vida. Sus voces no serán olvidadas, no mientras yo pueda escribir sobre ellas. Catalina, si de alguna manera puedes leer esto desde donde estés, tu historia importó, tú importaste. Y gracias a ti, muchas mujeres encontrarán el valor para no quedarse calladas. En la sala silenciosa del museo, ahora cerrado por la noche, el retrato de Catalina Ruiz colgaba en la pared. La luz de la luna entraba por las ventanas, iluminando su rostro pintado. Y si alguien hubiera estado allí para verlo, habría notado algo extraordinario, una sonrisa apenas perceptible en esos labios pintados, una expresión de satisfacción que no había estado allí antes. Porque la verdadera inmortalidad no viene de vivir para siempre, viene de tocar otras vidas, de tal manera que tu historia continúa inspirando, enseñando, transformando, mucho después de que tu último aliento se haya ido. Catalina Ruiz vivió solo 26 años, pero su legado continuará viviendo mientras existan personas dispuestas a escuchar, a recordar y a luchar por la justicia. Y en las noches tranquilas en Oaxaca, cuando la luna llena ilumina las calles coloniales y el viento susurra entre las hojas de los laureles de la India, algunos juran que todavía pueden sentir su presencia, no como algo aterrador, sino como algo protector.
Una mujer que en la muerte encontró la voz que le fue arrebatada en vida. Una mujer cuyas lágrimas, primero de sangre y luego de paz, regaron el camino para que otras pudieran caminar hacia la libertad. Una mujer cuyo retrato ya no llora. Porque finalmente, después de tanto sufrimiento, tanta injusticia, tanto silencio forzado, Catalina Ruiz descansa en paz. Después de la misa, Ernesto visitó el museo que antes había sido la casa de los Pacheco. Ya estaba abierto al público, con exhibiciones sobre violencia doméstica, recursos para víctimas y la historia de Catalina Ruiz. El retrato seguía en su lugar en la pared de la sala. Pero ahora había una placa debajo que decía Catalina Ruiz Mendoza, 1927-1953, maestra, esposa, víctima de feminicidio. Su valentía al documentar la corrupción y el abuso costó su vida. Su historia inspira a otros a hablar, a buscar justicia, a no permanecer en silencio. Descansa en paz. Ernesto se paró frente al retrato. Los ojos de Catalina lo miraban, pero ahora había algo diferente en ellos. Una serenidad que no había estado presente antes. «Logramos lo que querías», le dijo en voz baja. «Todos saben la verdad ahora». No esperaba respuesta, pero algo extraño sucedió. El aire en la sala se volvió más denso, más cálido, y por un momento Ernesto pudo jurar que escuchó un susurro suave, como el viento entre las hojas. «Gracias». Pero la historia no terminó ahí. En los días siguientes algo más comenzó a suceder en el museo. Las visitantes, mujeres que venían a conocer la historia de Catalina, empezaron a reportar experiencias inexplicables. Una mujer llamada Patricia, de 38 años, había visitado el museo en noviembre de 1983. Su esposo la golpeaba regularmente, pero ella nunca había tenido el valor de denunciarlo. Mientras estaba parada frente al retrato de Catalina, sintió algo. Una presencia cálida a su lado, y escuchó una voz que le decía claramente: «No tienes que sufrir. Hay ayuda. Hay salida». Patricia salió del museo llorando y fue directamente a la comisaría a presentar una denuncia. Semanas después, con ayuda legal y apoyo psicológico del centro que Arturo Mendoza había ayudado a fundar, logró divorciarse de su esposo abusivo. «Fue Catalina», le dijo a Ernesto cuando él la entrevistó para su reporte. «Sé que suena loco, pero ella me habló. Me dio la fuerza que necesitaba. No fue la única. En los siguientes meses, decenas de mujeres reportaron experiencias similares. Algunas sentían una presencia protectora. Otras escuchaban palabras de aliento. Una mujer joven que había contemplado el suicidio después de años de abuso, sintió una mano invisible que detenía la suya cuando estaba a punto de tomar las pastillas que había acumulado. El museo se convirtió en un lugar de peregrinación. No solo para aprender sobre la historia de Catalina, sino porque las mujeres sentían que allí encontraban algo más que información. Encontraban esperanza. Ernesto documentó cada caso meticulosamente, aunque sabía que sus superiores lo mirarían con escepticismo. ¿Cómo explicar en un reporte oficial que un retrato parecía estar salvando vidas? Un día de diciembre, mientras revisaba estos reportes en su oficina, recibió una llamada urgente. Era del museo. Necesitaba venir inmediatamente. Cuando llegó, encontró a la directora del museo, una mujer llamada Teresa Guzmán, esperándolo con expresión preocupada. «Detective, algo ha pasado con el retrato». Ernesto sintió un escalofrío. Había vuelto a llorar. Había más fenómenos. Pero cuando entró a la sala principal, lo que vio no era aterrador. Era extraordinario. El retrato había cambiado. No físicamente, la pintura era la misma, pero la expresión de Catalina era completamente diferente. Ya no había tristeza en esos ojos pintados. Había paz y algo más. Había una sonrisa.
una sonrisa suave, casi imperceptible, pero definitivamente ahí. Apareció anoche, explicó Teresa. El personal de seguridad lo notó durante la ronda de medianoche. El retrato que habíamos visto durante décadas, con esa expresión triste, simplemente cambió. Ernesto se acercó. Estudió cada pincelada. No había señales de que alguien hubiera manipulado la pintura. Era como si la expresión simplemente se hubiera transformado desde dentro. Ramiro, que había llegado con él, sacudió la cabeza incrédulo. Esto es imposible. Las pinturas no cambian solas. Todo en este caso ha sido imposible, respondió Ernesto. Y sin embargo, aquí estamos. Mandaron traer al restaurador de arte más respetado de Oaxaca, el maestro Julio Vasconcelos. El anciano examinó el retrato durante horas con lupa, con luz especial, con todos los instrumentos de su oficio. Su conclusión fue desconcertante. No ha sido retocado, declaró. La capa de barniz tiene décadas de antigüedad intacta. No hay evidencia de ninguna intervención reciente, pero... Se detuvo, eligiendo sus palabras cuidadosamente. La expresión es diferente a la que veo en las fotografías antiguas de este retrato. No puedo explicarlo. Según toda mi experiencia y conocimiento, esto no es posible, y sin embargo, ha sucedido. La noticia del retrato que había cambiado su expresión se extendió rápidamente. Periodistas vinieron de todo México para documentar el fenómeno. Algunos lo llamaban un milagro, otros una ilusión colectiva. Los científicos ofrecían teorías sobre deterioro de la pintura, sobre cómo la luz y el tiempo podían alterar las percepciones. Pero las mujeres que visitaban el museo sabían la verdad. Catalina finalmente había encontrado paz, y desde esa paz continuaba ayudando a otras. Ernesto, en sus reportes finales sobre el caso, intentó mantener un tono profesional. Documentó los hechos verificables, el descubrimiento del diario, la evidencia de asesinato, la red de tráfico de drogas, el testimonio de Arturo Mendoza, todo lo que se podía probar. Pero en una nota personal que adjuntó al archivo, escribió: He sido detective durante 20 años. He aprendido a confiar en la evidencia, en lo que puedo ver y tocar y probar. Pero este caso me ha enseñado que hay fuerzas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. Catalina Ruiz fue asesinada por atreverse a decir la verdad. Fue silenciada brutalmente, pero la muerte no fue el final de su historia. De alguna manera, a través de medios que no puedo explicar, encontró la manera de comunicarse, de pedir ayuda, de asegurarse de que su voz fuera finalmente escuchada. Y ahora, desde lo que sea que venga después de esta vida, continúa ayudando a otras mujeres. Continúa siendo una luz en la oscuridad para quienes sufren como ella sufrió. No sé si los fantasmas son reales, no sé si el alma sobrevive a la muerte del cuerpo, pero sé esto: el espíritu de Catalina Ruiz, su valentía, su determinación, su compasión, viven y continuarán viviendo mientras su historia sea contada. En enero de 1984, Ernesto fue promovido a comandante. Su primera acción oficial fue crear una unidad especializada en casos de violencia doméstica, la primera de su tipo en Oaxaca. La llamó Proyecto Catalina. Arturo Mendoza se convirtió en el director médico del Centro de Apoyo para Víctimas, que también llevaba el nombre de Catalina. Dejó de beber por completo y dedicó el resto de su vida a ayudar a mujeres en situaciones de abuso. «Es mi penitencia», le dijo a Ernesto un día, «y mi privilegio. Cada mujer que ayudamos es una manera de honrar a Catalina, de compensar por mi cobardía de entonces». Remedios. Pacheco, después de donar la casa, se mudó a un apartamento pequeño cerca del Zócalo. Se convirtió en voluntaria en el museo, dando tours,
y contando la historia de su cuñada con lágrimas en los ojos cada vez. «Pasé tantos años defendiendo a mi hermano», le dijo a un grupo de visitantes un día, «cerrando los ojos a la verdad porque era mi familia, pero la familia no es excusa para la maldad, y callar ante el mal es ser cómplice de él». Catalina fue más valiente que todos nosotros, y su valor finalmente triunfó. Aurelio dejó su trabajo en la terminal de autobuses y estudió trabajo social. Se especializó en intervención en crisis para víctimas de violencia. Nunca se casó, dedicando su vida al servicio de los demás. «Llevo el apellido Pacheco», decía, «un apellido manchado por el crimen de mi tío, pero puedo elegir qué significa ese apellido para la siguiente generación. Puedo elegir redimirlo». Josefina Ruiz vivió hasta 1992. En sus últimos años, finalmente encontró paz. Visitaba el museo regularmente, sentándose frente al retrato de su hermana durante horas. «Le hablo», le confió a Ernesto en una de esas visitas. «Le cuento sobre mi día, sobre las mujeres que han venido a pedir ayuda, sobre cómo su historia ha cambiado tantas vidas. Y siento que ella me escucha, siento que está orgullosa». El día que murió, lo hizo en su sueño, con una sonrisa en el rostro. En su testamento, dejó todo lo que tenía al centro, que llevaba el nombre de su hermana. El museo creció con los años. En 1990 se agregó una ala completa, dedicada a la educación sobre violencia de género, con programas escolares, talleres comunitarios y recursos legales gratuitos. Miles de personas lo visitaban cada año, y el retrato seguía siendo el centro de todo. Colgado en la sala principal, con su expresión serena y su sonrisa suave, Catalina observaba a cada visitante. Las historias de experiencias inexplicables continuaron durante años. Una mujer sintió que alguien le apretaba la mano cuando estaba decidiendo si volver con su esposo abusivo. Otra escuchó una voz que le dijo exactamente qué decir en la corte para obtener una orden de alejamiento. Una adolescente que había sido víctima de abuso sexual sintió una presencia protectora que la acompañó hasta que encontró el valor de contarle a alguien. Ernesto documentó cada caso en archivos que guardaba en su casa. No los reportaba oficialmente. Sabía que lo considerarían loco. Pero los guardaba porque sabía que eran reales. Sabía que Catalina, de alguna manera, continuaba su trabajo. En 1995, en el aniversario número 42 de la muerte de Catalina, se llevó a cabo una ceremonia especial en el museo. Asistieron cientos de mujeres cuyas vidas habían sido tocadas por su historia. Muchas traían fotografías de Catalina, flores, cartas de agradecimiento. Ernesto, ahora retirado pero todavía activo en el proyecto Catalina, dio un discurso. «Catalina Ruiz vivió en una época donde las mujeres no tenían voz», dijo, «donde el abuso era escondido detrás de puertas cerradas y perdonado por la sociedad. Pero ella se negó a permanecer en silencio. Se negó a ser invisible, y cuando intentaron silenciarla con la muerte, encontró otra manera de hablar. Miró hacia el retrato. Su historia nos recuerda que la verdad nunca muere realmente. Puede ser enterrada, puede ser negada, puede ser olvidada temporalmente. Pero siempre encuentra la manera de salir a la luz, siempre. Esa noche, después de que todos se habían ido, Ernesto se quedó solo en el museo. El guardia de seguridad le había dado permiso para quedarse unos minutos más. Se paró frente al retrato de Catalina. «Han pasado 12 años desde que nos conocimos», le dijo en voz baja. «12 años desde que llorar sangre para llamar mi atención. No sé si puedes oírme ahora, pero si puedes, quiero que sepas algo». Se secó las lágrimas que habían comenzado a formarse. «Cambiaste mi vida, cambiaste muchas vidas. Y aunque nunca te conocí en persona,
Siento que eres una de las personas más importantes que he encontrado. Gracias por confiar en mí. Gracias por no rendirte, ni siquiera después de la muerte. Gracias por recordarnos que siempre vale la pena luchar por la verdad. El museo estaba en silencio. Solo el tic-tac distante de un reloj en alguna habitación. Y entonces Ernesto sintió algo. Una brisa suave que movió su cabello, aunque no había ventanas abiertas. Un calor que lo envolvió como un abrazo. Y por un momento, solo un momento, creyó ver que los ojos pintados de Catalina parpadeaban. Parpadeaban, y luego una sola lágrima, no de sangre, sino transparente como el agua, rodó por la mejilla pintada. Ernesto extendió la mano y tocó el lienzo donde había caído la lágrima. Estaba húmedo, real. «Descansa en paz, Catalina», susurró. «Tu trabajo está hecho. Has salvado a tantas. Ahora puedes descansar». La lágrima se secó ante sus ojos, y Ernesto habría jurado, aunque nunca se lo contó a nadie, que escuchó una voz. La misma voz que había escuchado aquella primera noche, cuando el retrato había pedido ayuda. Pero esta vez no decía «ayúdenme». Decía «gracias. Ahora vayan ustedes y ayuden a las demás. Mi historia es de ustedes ahora. Úsenla bien». Ernesto salió del museo con un peso en el pecho, pero también con una sensación de cierre, de completitud. Había resuelto muchos casos en su carrera. Había atrapado asesinos, había puesto a criminales tras las rejas, había traído justicia a víctimas y sus familias. Pero el caso de Catalina Ruiz era diferente. No había nadie a quien arrestar, nadie a quien encarcelar. El asesino había muerto sin enfrentar justicia terrenal, y sin embargo, de alguna manera, este era el caso más importante de todos. Porque no se trataba solo de resolver un crimen, se trataba de dar voz a los sin voz. De recordarle al mundo que cada vida importa, que ningún abuso debe ser tolerado, que la verdad, sin importar cuánto tiempo tome, siempre merece ser contada. Los años continuaron pasando. El museo siguió creciendo. La historia de Catalina se volvió conocida en todo México, luego en América Latina, eventualmente en todo el mundo. Se escribieron libros sobre ella, se hicieron documentales, una película. Pero para quienes la habían conocido a través de su historia, para quienes habían sentido su presencia en ese museo, ella era más que una historia. Era un símbolo, una guardiana, una hermana que había pagado el precio más alto por la verdad y que, desde donde estuviera, continuaba velando por otras. En 2003, 50 años después de su muerte, se llevó a cabo una ceremonia masiva. El gobierno de Oaxaca oficialmente nombró a Catalina Ruiz como hija predilecta del Estado y declaró el 23 de agosto como el Día Estatal contra la Violencia de Género. Ernesto Villalobos, ahora de 72 años, fue el orador principal. Su voz, aunque envejecida, todavía tenía la firmeza de quien ha visto la verdad y no la dejará ir. Catalina Ruiz no quería ser un símbolo, dijo. Quería ser simplemente una mujer que vivía su vida, una maestra, una esposa, una hermana, una amiga. Pero las circunstancias la convirtieron en algo más. Su valentía, su determinación de documentar la verdad, aun a riesgo de su propia vida, la convirtió en un faro para millones. Miró hacia la multitud de miles que había venido a honrar su memoria. Hoy, 50 años después, su historia continúa salvando vidas. Continúa inspirando a mujeres a hablar, a buscar ayuda, a no aceptar el abuso como algo normal. Y mientras su historia sea contada, mientras recordemos su nombre, Catalina Ruiz nunca morirá realmente. En la sala del museo, el retrato colgaba en su lugar de honor. Las velas votivas ardían a su alrededor.
colocadas por las miles de personas que habían venido a presentar sus respetos, y si alguien hubiera mirado muy de cerca en ese momento preciso, cuando el sol se ponía sobre Oaxaca y sus últimos rayos iluminaban el lienzo, habría visto algo notable. La sonrisa de Catalina parecía más amplia. Sus ojos brillaban con una luz que no venía de ninguna fuente externa. Y en el aire alrededor del retrato había un aroma suave de nardos, las flores blancas que habían brotado milagrosamente aquella primera noche. El museo cerró esa noche más tarde de lo habitual. La directora, una mujer joven llamada María Elena, hizo su ronda final. Cuando llegó a la sala principal, se detuvo frente al retrato como siempre hacía. «Buenas noches, Catalina», dijo como era su costumbre. «Descansa bien». Y habría jurado, aunque nunca se lo contó a nadie excepto a su esposo esa noche, que el retrato le guiñó un ojo. Lo descartó como cansancio, como un truco de la luz, como imaginación, pero en lo profundo de su corazón sabía la verdad. Catalina todavía estaba allí, todavía velaba, todavía protegía, y continuaría haciéndolo mientras hubiera mujeres que necesitaran su fuerza, su valentía, su ejemplo. Porque algunos espíritus son demasiado poderosos para ser silenciados. Algunas historias son demasiado importantes para ser olvidadas. Y algunas mujeres, incluso en la muerte, se niegan a rendirse en la lucha por la justicia. Catalina Ruiz era una de ellas. Y su legado continuaría viviendo, generación tras generación, inspirando, protegiendo, recordándole al mundo que el amor verdadero no controla, que el respeto no duele, que ninguna mujer debe sufrir en silencio. Su retrato ya no lloraba lágrimas de sangre. Ese tiempo había pasado. Ahora sonreía con la paz de quien sabe que su sacrificio no fue en vano. Y en las noches silenciosas en Oaxaca, cuando la luna llena baña las calles coloniales con su luz plateada, algunos todavía la ven. Una mujer de vestido negro caminando por las calles donde una vez vivió y sufrió, pero ya no camina sola en el miedo. Camina en la luz, libre al fin, con una procesión de mujeres detrás de ella. Mujeres de todas las épocas, todas las que se atrevieron a alzar la voz, todas las que se negaron a ser víctimas silenciosas. Y a la cabeza de esa procesión invisible, con su sonrisa suave y sus ojos llenos de compasión, Catalina Ruiz lidera el camino. No como un fantasma que aterroriza, sino como un ángel guardián que protege, porque al final eso es lo que siempre fue, una guardiana, una protectora, una hermana para todas las mujeres que vinieron después. Y su historia, comenzada en lágrimas y sangre, termina en luz y esperanza.